Ustedes me dicen luego si pueden ver la pantalla o no. Ahorita estoy iniciando. Ok. ¿Me dicen si la pueden ver? ¿Se mira? Sí. Sí se mira, profe. Ok, perfecto. Bien. Entonces, estábamos en lo que era la línea de tiempo, ¿verdad? Y veíamos que en cada una de las épocas de esa línea de tiempo habían muchos aportes importantes para la administración y que todavía, ¿verdad?, tienen influencia en cómo se administra una empresa, ¿verdad? Teníamos entonces que en la revolución industrial habíamos dicho que pues ese montón de máquinas que aparecieron, ¿verdad?, vinieron a propiciar que se diera un mayor desarrollo industrial, porque les explicaba que lo que hacían 10 personas fue sustituido por lo que hacía una máquina, ¿verdad? Entonces, a la empresa le beneficiaba desde ese punto de vista porque la producción pues se iba a incrementar, ¿verdad? El problema venía para la parte de personal, ¿verdad? Porque mucha gente pues también significaba que iba a perder su empleo. También vimos que en esa época empiezan a desaparecer los talleres artesanales. Yo les explicaba que digamos, el zapatero hacía todo el proceso de producir un zapato él solito, y luego ya en la revolución industrial que empiezan a introducirse las máquinas a las fábricas, esto va cambiando, ¿verdad? Porque ya aquí el trabajador solamente se iba a encargar de una parte del proceso. Prácticamente desde la revolución industrial surge esa división del trabajo que vemos nosotros ahora en las maquilas, ¿verdad? En esta época también vimos que el que era el dueño de los medios de producción era el empresario, y lo que era el trabajador solamente vendía su fuerza de trabajo. También en esta época, al dividir el trabajo de la forma que les explicaba, dio paso para que se diera especialización en lo que era el trabajo. No sabe cuál es. Este ve como rojito. Entonces, ¡Cállense, hombre! Abigail le voy a pedir, ya lo apagó. Entonces, teníamos también que aquí en esta revolución industrial trajo como consecuencia muchas condiciones inhumanas para el trabajador, porque empezó la explotación laboral, ¿verdad? Los horarios eran excesivos, no era como hoy en día, ¿verdad? Que a través de conquistas se ha logrado que el trabajador pues se limite su trabajo a 8 horas diarias, y si a usted le piden trabajar más de eso, pues le van a pagar lo que son horas extras, ¿verdad? Las condiciones de trabajo en esta época también eran bien insalubres, ¿verdad? O sea, los trabajadores no tenían ninguna condición de salud, y eso muchas veces iba a provocar que se enfermaran, ¿verdad? También no se tenía cuidado en cómo estaban esas instalaciones, y muchas veces podía tener condiciones peligrosas que podrían provocar accidentes. Luego entramos al siglo XX, donde ya en el siglo XX ese desarrollo de máquinas y todo eso, pues tiene un gran avance, ¿verdad? Entonces hay un gran desarrollo tecnológico e industrial, usted lo puede ver aquí, y se consolida también la administración ya como una ciencia, ¿verdad? Ya de una forma formal. Entonces, vemos nosotros que estos principios ya se toman como un conjunto de teorías, de principios. Entonces ya la administración es una ciencia formal, ¿verdad? También en este siglo surge la administración científica, que es una de las escuelas que vamos a discutir ahorita en la otra tarea que ustedes hicieron, ¿verdad? Que ustedes vieron ahí que cada una de estas escuelas pues tenía un representante, y el de la administración científica era Frederick Taylor, ¿verdad? Luego teníamos que también hay un aporte muy importante en este siglo, que es el aporte que hace Henry Fayol cuando él introduce lo que son los departamentos de calidad, ¿verdad?
ya había como un monitoreo de cómo se estaban haciendo las cosas y había un control, ¿verdad?, en la calidad del producto que se estaba sacando para los clientes. Luego tenemos en el siglo XXI, siguen los avances tecnológicos, ¿verdad? Ya surge lo que es la globalización de la economía. Esta globalización de la economía significa que se eliminan prácticamente lo que son las fronteras mercantiles, ¿verdad? Usted ya puede vender en muchos países, si usted así lo quiere y si lo puede hacer, ¿verdad? Surgen lo que son una proliferación de todo tipo de empresas, ¿verdad? Usted puede ver ahora que hay empresas de todo tipo, tanto en producción de productos físicos como también de servicios. También se dan muchos avances administrativos debido a todos los estudios que diversos autores han hecho de la administración. Y también esos estudios dan paso a que hayan muchos estilos de gestión, o sea, muchos estilos de administrar, ¿verdad? También ya a partir de este siglo inician lo que son las plantas robotizadas, ¿verdad? Donde ya hay en esas empresas grandes robots que empiezan a hacer el trabajo del ser humano. Entonces, esta era la parte donde estaba la administración desde un punto de vista general, ¿verdad? Pero también ustedes pudieron ver en ese video que yo les compartí que había una parte de la administración, cómo se había dado en América Latina, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que también la administración ha estado presente en lo que es en nuestro mundo, ¿verdad? En América que le llamaban. Entonces, en cada una de estas épocas por las cuales nuestra cultura ha pasado, también han habido aportes a la administración. Vemos nosotros, por ejemplo, que en la época prehispánica, ¿verdad? Que es en el tiempo de los mayas, de los aztecas, ¿verdad? De todas esas civilizaciones que existieron en nuestro mundo, también había presencia de administración. ¿Cómo? Había, por ejemplo, división del trabajo por edad y sexo. Los hombres se dedicaban a una cosa, las mujeres se dedicaban a otra dentro de las tareas que habían. Los niños también, ¿verdad? También surgen las clases sociales. Aquí había presencia de clases sociales. Nosotros hemos aprendido, por ejemplo, en el estudio de los mayas, que había una clase gobernante y una clase trabajadora. También había una clase sacerdotal, ¿verdad? Que tenía mucha influencia. Aquí en esta época también había muchas actividades artesanales, tenían el comercio, ¿verdad? El poder que había dentro de la civilización era de tipo teocrático, ¿verdad? Porque tenía muchos dioses. Y también ese poder estaba centralizado, o sea, que estaba concentrado en unas pocas personas, ¿verdad? Vemos nosotros cómo la administración estuvo presente en la construcción de pirámides, porque no es fácil coordinar un montón de personas que van a trabajar para construir una pirámide, ¿verdad? Había que dividirles el trabajo, quién iba a cargar la piedra, quiénes iban a estar pegando, habían prácticamente como estilo ingeniero dirigiendo, ¿verdad? En cómo lo debían hacer. Luego tenemos el horizonte clásico, donde ya el desarrollo de estas culturas se dio en un mayor porcentaje. El poder seguía siendo teocrático, o sea, poder en lo que es de dioses y de la clase sacerdotal. Ese poder seguía siendo centralizado, o sea, seguía siendo por unas pocas personas nada más. Y surge la numeración vigesimal, ¿verdad? Que fue un gran avance en estas culturas. La construcción de templos ceremoniales y pirámides se siguió desarrollando y fue la época que más se dio, ¿verdad? Y se dieron los templos más bonitos que nosotros podemos ver hoy en día. El desarrollo de ciudades también fue muy, muy importante. Esta fue la época de mayor auge de estas culturas, ¿verdad? Ahora el horizonte posclásico, que es cuando ya las culturas estaban en decadencia, ¿verdad? Estaban empezando a desaparecer. El Estado ya era más de tipo militar
y la clase sacerdotal era la que dominaba, ¿verdad? Ellos tenían sistemas de distribución y de organización y de especialización del trabajo, o sea, digamos, cosechaban maíz y había un sistema para distribuirlo entre todos, ¿verdad? Cómo organizarse también y cómo especializarse en el trabajo, quiénes se iban a dedicar a lo que es la agricultura, quiénes se iban a dedicar a la cerámica, ¿verdad? Quiénes se iban a dedicar a administrar. Entonces había todo eso. La infraestructura era impresionante también, ¿verdad? Porque ya estaban construidas muchas de las pirámides que nosotros podemos observar hoy en día. Luego tenemos la época colonial, ¿verdad? Que ya sabemos que esta época es cuando vienen los diferentes habitantes de Europa que vinieron a colonizar América, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues de parte de España. El sistema de gobierno era siempre de tipo de control central, ¿verdad? Había un grupo de personas que estaban designados por España que ejercían el gobierno en todo lo que eran las colonias. La burocracia y el poder absoluto residía en España, ¿verdad? O sea que toda decisión que se iba a tomar era consultada con España, porque España tenía el poder absoluto sobre todas estas colonias. También teníamos en lo que era las ocupaciones, la agricultura, y se dio en bastante escala la minería. Ustedes saben que ellos explotaban mucho lo que eran yacimientos de oro y de plata que había en nuestra región, ¿verdad? También en esta época se da lo que es la esclavitud, porque pues los grupos indígenas que sometieron, pues los sometieron a una esclavitud, ¿verdad? Donde estas personas eran las que trabajaban y sin pagarles nada, ¿verdad? En condiciones infrahumanas. Nosotros sabemos cómo la población se diezmó porque muchísimos de estos indígenas pues murieron, ¿verdad? También se da lo que es la encomienda, que era que, digamos, a una persona, ya sea que fuera un español o un peninsular que que había nacido aquí, ¿verdad? Se le daba una parcela de tierra o un montón de tierra y se le daba también un grupo de indígenas para que trabajaran con él, ¿verdad? Lógicamente como esclavos. Entonces eso era la encomienda. También se dio un poco el trabajo por jornal, ¿verdad? Nosotros todavía eso lo tenemos en presencia en muchos de las labores agrícolas que desarrollan. Usted ha oído que le dicen, vení a trabajar conmigo y te voy a pagar tanto por la tarea, ¿verdad? Eso es un trabajo por jornal, ¿verdad? Surge muchísimo lo que son las haciendas también, ¿verdad? En esta época colonial. Ya en la parte de la independencia, en este caso nos muestra México independiente, que tiene mucha similitud con lo que es nuestra región también. Se fomenta más la minería, la agricultura, y empieza un poquito de lo que es la industria, ya en esta época, ¿verdad? Se dan muchas facilidades para que se introduzcan maquinarias, ¿verdad? Patentes, que era el poder explotar algo, y privilegios, ¿verdad? Para esas nuevas manufacturas. Por eso nosotros vemos que esos privilegios se dieron presentes, por ejemplo, en todos esos privilegios que se le dieron a lo que son las empresas bananeras en nuestro país, donde se le dieron concesiones por décadas, ¿verdad? Donde ellos podían sembrar banano y cultivarlo y exportarlo y todo eso, y no pagaban nada de impuestos, ¿verdad? Solamente porque se decía que tenían el gran beneficio de darnos fuentes de trabajo a la gente de nuestros países, ¿verdad? Nosotros ya sabemos esa época como fue una época de mucha explotación también, ¿verdad? Porque el trabajador no tenía condiciones de trabajo en ese momento, ¿verdad? Eso fue ganado con huelgas, ¿verdad? Y después de mucha lucha. También en esta época hay mucha inestabilidad política, ¿verdad? Había mucho cambio de gobierno, no había estabilidad de esas autoridades gubernamentales porque
Un año estaban unos, a los meses estaba el otro, ¿verdad? Y esto generó mucha inestabilidad. Los estilos de administración eran básicamente empíricos, o sea que se aprendían con la experiencia, no a base de estudio, y eran muy rudimentarios, ¿verdad? No de la forma que los conocemos, pero sí existían. Ya en la parte de la reforma, ¿verdad? Y cuando se dio el porfiriato que le llaman, ¿verdad? Vemos que México quería inclusive anexarnos a nosotros como una parte de su país. Ya empieza la libertad de enseñanza, ya empieza lo que es la imprenta, que nosotros sabemos que ya en la imprenta se pueden reproducir textos, ¿verdad? También hay mucho auge de la industria y del comercio. Hay mucha administración ya en la parte del arte y en la ciencia. Se fundan muchas academias, o sea, muchas escuelas, universidades, ¿verdad? En diversos países de América. Surgen los museos, las sociedades artísticas y científicas también, ¿verdad? La minería ya empieza a industrializarse, o sea, se empiezan a introducir máquinas, ya no solamente el minero con la pala o el minero con la herramienta manual, ¿verdad? Empiezan a introducirse máquinas. También la industria textil se desarrolla y surge el ferrocarril en nuestra zona, ¿verdad? Eso ayudó a las empresas porque ya podían trasladar tanto materia prima como productos terminados en trayectos ya bastante largos, ¿verdad? Ya no dependían de los caballos, nada más de las carretas, pues ya podían trasladar sus productos a regiones que estaban bastante alejadas, ¿verdad? Hay un avance social, político y económico también. Y surgen todas esas empresas transnacionales ya en toda la zona, ¿verdad? Como las bananeras que estuvieron presentes en nuestro país. Y también otras transnacionales que se dedicaban a explotar las minas, ¿verdad? En el siglo XXI, ¿qué tenemos? Tenemos grandes avances tecnológicos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Cómo ha avanzado la tecnología en las empresas, cómo se han introducido estos cambios tecnológicos, y esto ha ayudado porque los procesos se vienen a automatizar, ¿verdad? También surge la tecnología de información, ¿verdad? Ya las empresas se comunicaban de una mejor forma, ¿verdad? Antes existía, ¿verdad? Lo que es el fax, también el surgimiento del teléfono, ¿verdad? Fue un gran avance para las empresas, y hoy en día nosotros pues ya sabemos con todo lo que trae el Internet, ¿verdad? De beneficio para una empresa. Entonces, esta era la línea de tiempo. Ahora vamos a iniciar con lo que es las escuelas administrativas, que es el trabajo que ustedes tenían. ¿Me dicen si pueden ver la presentación de las escuelas administrativas, por favor? ¿Se mira la presentación? Confírmeme a alguien, por favor. No se ve. No, profe. Ok. No se ve. No, profe, no se mira nada. Entonces, me tengo que salir de acá. Y me dice si se mira ahora. Todavía no, profe. Todavía no. Ok. Ok. Eche, ¿Y ahora? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, profe. Muy bien. Ok. Ahora sí, Entonces, profe. para estas escuelas administrativas, yo necesito que usted tenga su cuaderno a mano. Si usted ve que hay algo que usted no tiene dentro de lo que es lo que usted escribió en cada ficha de la escuela que realizó, pues usted va a poder ver este video después, y le recomiendo que los anote, ¿verdad? Porque en lo que es cuando vayamos a hacer las pruebas escritas, yo me voy a basar en este contenido que yo tengo acá. Entonces, por favor, téngalo en cuenta. Bien, entonces tenemos que para empezar el video que yo les compartía, le daba un resumen en primer lugar de qué era administración. O sea, le volví a dar el concepto de administración, ¿verdad? Y le decía que es un proceso. ¿Proceso por qué? Porque lleva pasos, y esos pasos van en orden. Este proceso es el proceso de crear, de diseñar y de mantener un ambiente en el cual las personas trabajan en grupos, ¿verdad? Entonces el administrador, ese es su papel principal, crear y diseñar un ambiente en el cual las personas que trabajan con él puedan trabajar de la mejor manera juntos, ¿verdad? ¿Para qué? Para alcanzar con eficiencia
Yo les explicaba la vez pasada que eficiencia se refiere sin desperdicio, ni de tiempo, ni de dinero, ni de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, trabajamos con eficiencia para lograr nuestras metas, ¿verdad? Metas que ya las hemos fijado anteriormente. Estas metas las vamos a lograr a través de las funciones administrativas. ¿Cuáles son las funciones administrativas? Las que hemos venido diciendo al inicio de esta clase. Planear, organizar, integrar el personal, dirigir y controlar. Entonces, este es el concepto ya completo de lo que es administración, ¿verdad? Luego iniciaba con el contenido de las escuelas, ¿verdad? En primer lugar, usted realizó una ficha de la escuela científica, ¿verdad? Que la escuela científica nosotros sabemos que el mayor representante es Frederick Taylor, ¿verdad? Esta escuela se orienta o se centra, ¿verdad?, en aumentar la eficiencia de la organización, o sea, en aumentar la eficiencia de las empresas, que produzcan más con el mínimo esfuerzo y con el mínimo costo. Eso es lo que quería lograr esta escuela científica. ¿Y cómo lo lograba? Centrándose en la división del trabajo del obrero. ¿Qué aportes importantes nos da esta escuela científica? En primer lugar, se centró en la división del trabajo del obrero. O sea, a cada trabajador le iban a dar una parte del proceso. Yo les explicaba la vez pasada en qué consistía la división del trabajo. Si yo tengo una fábrica que se dedica a hacer camisas, por ejemplo, en la parte de división del trabajo significa que a un trabajador le voy a dar que se va a encargar solamente de dibujar los patrones de las camisas en la tela. Otro se va a encargar solo de cortar. Otro se va a encargar solo de pegarle las mangas. Otro se va a encargar solamente de pegarle los botones. Entonces, esto es lo que consiste división del trabajo. Y esta escuela se centró en eso, ¿verdad? Se centró también en mejorar los métodos de trabajo, o sea, en la forma en que se hacían las cosas. Pero también esta escuela hizo algo bien importante por el cual se conoce. Y uno de ellos es el estudio de movimientos y tiempos. ¿Por qué? Porque recuerde que ellos lo que querían era mejorar la eficiencia, ¿verdad? O sea, producir más. Entonces, ¿qué hicieron? Este señor dijo, voy a estudiar los movimientos y los tiempos. O sea, voy a estudiar qué hace cada trabajador y me voy a ver cuánto tiempo se tarda en hacer. O sea, que si a usted le tocaba, por ejemplo, pegar los botones, el estudio de movimientos y tiempo lo que hizo es estudiar cuánto se tardaba ese trabajador en pegar cada botón. ¿Para qué le sirvió esto? Para lo siguiente que tenemos aquí, para el establecimiento de estándares de rendimiento. Si él miraba que la persona se tardaba 1 minuto o 2 minutos o 5 minutos en pegar cada botón, él perfectamente podía calcular cuánto se iba a tardar en pegarle todos los botones a una camisa. Entonces, si ya tenía esto, él podía calcular en 1 hora cuántas camisas tenían que tener los botones completos. Y si ya sabía lo que iba a tener como estándar en 1 hora, podía perfectamente calcular en el día cuántas camisas tenían que tener los botones pegados por este trabajador. Entonces, esos eran los estándares de rendimiento. Entonces, él podía perfectamente controlar, ¿verdad? Al final del día, ir donde el trabajador y ver cuánto había hecho. Si no había llegado a los estándares de rendimiento que él había establecido de acuerdo al estudio de movimientos y tiempo, él podía perfectamente tomar medidas correctivas, ¿verdad? Con el trabajador. Usted no fue eficiente hoy porque mire, no cumplió los estándares. Usted se supone que tenía que tener 50 camisas con botones y solamente tiene 30. Significa que desperdició el tiempo, ¿verdad? Entonces, para eso le servían los estándares de rendimiento. También esta división del trabajo le permitió especializar a los obreros. O sea, cuando usted solamente se encarga de hacer una parte del trabajo, termina por especializarse. Al principio lo hace en un tiempo, pero ya después de cierto tiempo, usted se volvió tan experto en esa parte
tan especializado que usted lo hace súper rápido, ¿verdad? También esta especialización de los obreros permitió que se reagruparan las tareas, ¿verdad? O sea, eso dio paso a que se formaran los departamentos, ¿verdad? El que hoy conocemos hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, en un hotel usted escucha hablar que dice el departamento de recepción, el departamento de reservaciones, el departamento de mantenimiento. Aquí surgió todo esto, ¿verdad? Donde se agrupan todas las tareas que son similares o comunes y se forman departamentos, ¿verdad? También esto dio paso a que en esta escuela científica se concibiera al hombre como que la principal motivación que él tenía nada más en el trabajo era el salario, ¿verdad? Que era lo único que le importaba al trabajador, pensaban ellos. Y dejaba por fuera todas las necesidades humanas del trabajador, ¿verdad? Ustedes saben que hoy en día nosotros sí trabajamos por un salario, pero también, ¿verdad? Es importante las condiciones de trabajo que nosotros tenemos. Entonces, en esta escuela científica se dejó de lado eso. Se creía que al trabajador lo único que le interesaba era que le pagaran, ¿verdad? Y todo lo demás no era importante. Hoy en día nosotros sabemos que esto no es así, ¿verdad? Pero en esta escuela sí se creía. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la escuela clásica, que el representante que ustedes escribieron ahí es Henry Fayol, ¿verdad? Y que se da en la segunda década del siglo XX. Esta escuela ya se centra en lo que es el estudio de la estructura de la organización y sus interrelaciones. O sea, a esta escuela ya le interesaba cómo está conformada una empresa y cómo se relacionan los diferentes elementos que están dentro de una empresa, ¿verdad? Ya empezó a estudiar otras cosas que no estudiaba la anterior, ¿verdad? Ya aquí la empresa se estudiaba desde el todo a las partes, ¿verdad? La empresa como un todo total y luego iba a parte por parte en la que se divide. También en esta escuela ya se identifica una serie de principios flexibles, ¿verdad? Que Henry Fayol estableció los famosos 14 principios de administración, que algunos los copiaron en esta parte, ¿verdad? Que le menciona ahí división del trabajo, equilibrio de responsabilidad. Entonces, esos 14 principios, precisamente, yo se los voy a dar para que usted los anexe después de estas escuelas, porque aquí solamente le mencionaba algunos, pero nosotros necesitamos ver los 14 y en qué consiste cada uno, ¿verdad? Entonces, en esta escuela surgen ellos, ¿verdad? Y esos principios todavía están vigentes, todavía los utilizamos, ¿verdad? Solamente se han adaptado a la época, pero todavía se utilizan. El problema que tenía esta escuela era que tenía una gran desventaja. Ellos estudiaban en la organización o la empresa como un sistema cerrado. ¿Qué significa esto? Como que la empresa fuera una isla y que no se iba a ver afectada por nada que estuviera fuera de ella, ¿verdad? Hoy en día nosotros sabemos que esto no es así, que a la empresa le afecta todo lo que la rodea, ¿verdad? La comunidad en la que está, las condiciones del país, ¿verdad? Todo eso va a tener una influencia dentro de lo que hacemos en una empresa. Pero en esta escuela solamente se estudiaba a la organización como un sistema cerrado, como que no tenía ninguna influencia de fuera, ¿verdad? También tenía otra desventaja, que se dejó de lado todos los componentes sociales y psicológicos que intervienen en la organización, ¿verdad? Entonces, no estudiaba como que el trabajador se iba a relacionar con otros, no estudiaba toda la parte psicológica que interviene en el trabajo, como la motivación, ¿verdad? Como el liderazgo, nada de eso tenía que ver para ellos. Y vemos que esta escuela, a pesar de todo esto, es una de las formas de organización que se ha difundido más, ¿verdad? Que se ha utilizado más dentro de la administración, ¿verdad? A pesar de sus desventajas. Vamos a la siguiente.
la Escuela de las Relaciones Humanas, ¿verdad? Aquí tenemos que el representante principal de esta escuela era Elton Mayo, ¿verdad? Esta escuela se da después de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entre los años 1927 y 1932 es cuando Elton Mayo realiza todos esos estudios y surge esta escuela. Esta escuela de las relaciones humanas se centraba, contrario a las dos anteriores, enteramente en lo que es el trabajador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta época se dieron muchas cosas, ¿verdad? Empezaron a surgir los sindicatos, se empezaron a dar las huelgas de los trabajadores que exigían condiciones de trabajo. Entonces Elton Mayo ve que todo esto es importante y toda su escuela la basa en el trabajador, ¿verdad? Él inicia esta escuela haciendo unos estudios, precisamente en una fábrica que se llama Hawthorne, que precisamente por eso se le llaman estudios Hawthorne. Este estudio se basó en lo que es el ver y observar a 20,000 empleados, ¿verdad? Él se centró en el trabajador, en el entorno del trabajo y en las relaciones que habían entre todos estos trabajadores, ¿verdad? Él ya empieza a incorporar en la administración otras cosas que él decía que eran importantes. Por eso se dedica a hacer estudios de la personalidad, de las relaciones entre los trabajadores, del factor emocional y de cómo todo esto va a incidir en la productividad de esos trabajadores, ¿verdad? Cómo va a incidir en el liderazgo que hay dentro de esa empresa. Cómo esto va a incidir en la motivación que el trabajador tiene, en el trabajo en grupo y en el surgimiento de todos esos grupos informales que se dan dentro de una empresa, ¿verdad? Porque en una empresa hay unos grupos formales que son los que establece la empresa, como por ejemplo lo contratan a usted para el departamento de recepción, usted pertenece al grupo formal de los recepcionistas, pero dentro de la empresa siempre van a surgir grupos informales, que es aquellos grupos de amistad que se van a formar dentro de la empresa. Y esos grupos no son impuestos por la empresa en ningún momento, ¿verdad? Ni podemos decir, usted va a ser amigo de tal, ¿verdad? Eso no lo establece la empresa porque eso surge por afinidad. También dentro de esta escuela se demostró que solo el salario no era suficiente, ¿verdad? Que el trabajador necesitaba de otros factores para sentirse satisfecho en su trabajo y para evitar conflictos. Entonces, ya en esta escuela de relaciones humanas, vemos cómo cambia totalmente lo que se hacía de las dos escuelas anteriores. Bien, hasta esta escuela nos vamos a quedar, nos faltaron 2 todavía, pero el tiempo ya no me va a dar de la clase. Entonces, las otras 2 escuelas van a quedar para la próxima clase. Y la próxima asignación que les voy a dar es que van a copiar los 14 principios de Henry Fayol, completitos con una pequeña explicación. Entonces, en la próxima clase vamos a explicar las 2 escuelas que nos faltaron, más lo que son los 14 principios de Henry Fayol. Bien, ahorita voy a necesitar que usted me encienda su cámara por 1 minuto para poder ver los que están presentes. Entonces, por favor, en este momento encienda su cámara. Bien, en esta página que tengo me falta la cámara de Lizy María. Lizy María Santos, por favor. Yo, profe, tengo problemas con la cámara. Ok, perfecto. Bien, vamos a la siguiente página. Bien. Pero a mí no me deja, profe, no sé. No la deja. Bueno, vamos a ver. No se puede acceder a la cámara. Sí, vamos a ver, permítanme. Vamos al la siguiente página. Muy bien. Voy a la siguiente. Perfecto. Ok, aquí no puedo ver a René, ni a María José, ni a Damaris, ni a Pedro. Ahorita sí ya lo veo mejor. Ok.
A Gabriel tampoco no lo pude ver, ¿verdad? Ok. A Daniel Vieda tampoco. Ujú. Ok, perfecto. Bien, espero que haya quedado claro lo que expliqué hoy. ¿O no? ¿Alguien que me confirme?